100 recomendaciones sobre los exámenes de residencia. Algo de experiencia debo tener después de haber logrado que más de 33 médicos pasen su examen de residencia. Acá están los screenshots del dashboard en el cual nosotros llevamos el seguimiento a los estudiantes. Pero si no me crees, revisa el canal de Juan Otálora Testimonios. Vamos con las 100 recomendaciones. Van a estar combinadas, van a ser recomendaciones para estudiar, para la entrevista, de mentalidad, de organización, sobre cómo contestar exámenes, más algunos bonuses. Bien, arranquemos con la primera recomendación, que es que la información médica es necesaria pero no suficiente. Es lo que yo llamo Beyond Medical Knowledge. Y es que la gente cree que con la información, o sea, con los cursos de preparación o con manuales es suficiente para pasar, pero olvida algo, y es que si fuera suficiente, pues con la información médica que le enseñaron en la carrera ya habría pasado a residencia, y eso casi nunca pasa. Entonces, el problema no es solamente la información, sino cómo la usas, cómo logras retener la información. Lo segundo, tienes que tomar decisiones con base en datos. Es lo que nosotros llamamos data-driven personalization. Y es que es muy difícil como ayudar a alguien a que pase a residencia sin tener claros sus datos y sin darle recomendaciones específicas para su caso particular. Si recibes recomendaciones X de otras personas o de los cursos de preparación, pero no tienen ni idea de lo que están haciendo en el día a día, pues adivina qué va a pasar. Esas recomendaciones no te van a servir. Y por eso tienes que tomar decisiones basadas en tus datos y en tus resultados. La tercera, optimización para la excelencia. Yo no estudié economía, digo, yo estudié economía, no estudié medicina. Y yo me di cuenta que cuando estudié economía, cuando vi clases de econometría, cuando vi clases de estadística y probabilidad, bla, pues al final del día, más las macros y las micros, todo es un problema de optimización. El objetivo es optimizar. Y acá es lo mismo. Si tú optimizas tu tiempo, tus recursos, cada etapa de tu proceso para pasar a residencia, pues va a ser mucho más fácil. Yo no soy médico, pero sé cómo optimizar particularmente este proceso con el Cognitive Data Integration System, que es mi sistema de integración de datos para ayudarte a pasar a residencia. Ya vamos a hablar más de eso después. ¿Listo? Cuarto, minimiza otras actividades, como por ejemplo decidir ropa o cocinar platos complejos para dedicar más tiempo al estudio. O sea, sí, chévere como vestirse bien y bla, pero este no es el momento para eso. O sea, no te preocupes por esas cosas. No te preocupes tanto por cómo me veo vestido, por qué cocino hoy. Come lo mismo todos los días, vístete igual todos los días. Keep it super simple. Por eso es que yo me visto igual todos los días. Porque ¿para qué perder el tiempo? ¿Listo? Porque es que, o sea, el hecho de vestirte bien no te va a ayudar a pasar a la residencia, pero el tiempo invertido extra que vas a tener gracias a no enfocarte en vestirte bien, te va a ayudar a pasar a la residencia, que es lo que quieres. Si quieres conseguir pareja, bueno, este no es tu video. ¿Listo? Quinto, responde las preguntas o tareas que te planteaste cumpliendo el tiempo de estudio decidido. Esto es algo que se conoce como la Parkinson's Law, que se refiere a que el tiempo que tú le dedicas a algo o que dices que te vas a tomar con algo es lo que por lo general sueles tomarte. Yo, por ejemplo, tengo destinados 75 minutos extra para este video. Probablemente nos demoramos menos. Voy a hacer todo para no demorarnos más, pero igual son 100 recomendaciones. El punto es que puedes aplicar lo mismo a tu estudio para la preparación para residencia, en el sentido de si tienes 2 horas para estudiar y tienes que estudiar muchas cosas, ponte una meta alcanzable pero que te rete y ve midiendo tu progreso para ver que estás on track, o sea, que vas conforme el plan en cada momento. Yo cuando estudiaba mucha información, dividía los intervalos de tiempo por página y cuando veía que me iba quedando, entonces aceleraba. Y eso me permitía tener más ritmo y ganar momentum. ¿Listo? Bueno, número 6. Recuerda que el peor escenario es no pasar y aún así tu vida no termina. Siempre podrás ajustar y volver a intentarlo. Entonces,
Esto va a la gente que dice, pero es que qué pereza estudiar, prefiero llegar del trabajo a descansar. Pues recuérdate que el peor escenario es no pasar. Y sí, tu vida no termina si no pasas, pero si pierdes algo que no puedes recuperar independientemente de lo que hagas, que es el tiempo. Uno siempre va a poder encontrarse 5.000 pesos o $1 en la calle, pero nunca va a poder encontrarse un año más de vida o 6 meses más. Bien. Número 7. Si sientes ansiedad, puede ser que no te hayas preparado lo suficiente. O sea, no es que no sepas manejar la ansiedad antes del examen, es que no estudiaste lo suficiente y lo sabes, o sabes que la manera en la cual estudiaste no funciona. Y hasta que no cambies la forma en la cual te estás preparando, tus resultados no van a cambiar. Así estudies más horas, porque esto no es un juego del que más horas estudie. Si fuera un juego del que más horas estudie, súper bien, pero no es un juego del que más horas estudie. Se pasa a residencia sacando el puntaje. Entonces el problema es, ¿cómo hago para sacar el puntaje? Con eso le ayudo a mis estudiantes. Pero bueno, en fin. Si sientes poca energía, antes de estudiar utiliza la respiración 4-2. Inhalas por 4 segundos, exhalas por 2 segundos, por 1 minuto para activarte. O sea, algo así. Entonces, supongamos que estás cansado. Inhala por 4 segundos así. Y luego suéltalo. Eso tiene que ser por la boca, ambas. Así. 4 segundos. Y luego lo sueltas. Así. ¿Listo? Y si me hacen memes con esto en un grupo de preparación para residencia, bueno, háganle, pero envíenles este video también para que al menos les funcione. ¿Listo? Ahora, evita desanimarte por un supuesto TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o ADHD, ¿no? Porque la evidencia científica ha mostrado que la gran mayoría de veces hay una sobrediagnosticación de TDAH y lo primero que hay que hacer es revisar los hábitos de estudio y eliminar las distracciones. O sea, elimina redes y luego intenta concentrarte por varias semanas a ver si sigues teniendo TDAH. El problema es que estamos tan sobreestimulados con las redes que no podemos avanzar. Bueno, número 10. Acepta cierto nivel de estrés como potenciador del rendimiento. Hay una mentalidad de la cual probablemente les hable después, que es el Stress is Enhancing Mindset, que es una corriente de pensamiento que proviene de investigaciones de Alia Crum de Stanford, en donde se muestra que el hecho de tener estrés no necesariamente es malo. El problema es que uno lo ve como algo malo y eso es lo que hace que el performance caiga. Bueno, número 11, este es un consejo de la entrevista. Para la entrevista, antes de la entrevista, enfócate en tus logros, no en tus fracasos, para persuadirte de que puedes resolver tanto el examen en ese momento como la examinación de los entrevistadores, como igual antes del examen, enfócate en tus logros y no en tus fracasos para persuadirte de que puedes ser capaz de lograrlo. Y si crees que esto es woo woo y bla, inténtalo y dime si tu puntaje no es mejor. Pero mucha gente prefiere creer programación neurolingüística que hacer lo que yo les digo. O sea, si hicieran lo que yo les digo, pasarían a residencia, créanme. Bueno, número 12. Simple scales, fancy fails. Lo simple suele escalar mejor que lo complicado. No te enredes con metodologías complejas, ¿sí? O sea, yo te hablo de bastantes cosas, pero he refinado el programa 11 veces para literalmente en 3.3 horas que mis estudiantes sean capaces de cambiar su método de estudio, retener mejor la información, organizarse mejor y prepararse de la forma adecuada para pasar a residencia.
Pero el punto es que siempre, entre más simple hagas las cosas, es mejor. Y acá quiero citar a Steve Jobs, que decía que la simpleza es demuestra el más alto grado de sofisticación. Es el más alto grado de sofisticación. Bien. Bueno, número 13. Explica en la entrevista por qué eliges ese programa y cómo coincide con tus objetivos. No des respuestas genéricas. ¿Sí? Entonces, si tú dices, no, pues a mí me gusta, me parece chévere la universidad, pues obviamente te va a ir mal en la entrevista. Explica por qué ese programa particular coincide con tus objetivos y cómo con tus objetivos vas a lograr ayudarles a ellos a alcanzar lo que ellos quieren en la universidad. Si no sabes qué es lo que ellos quieren, investiga. Número 14. No sobrecargues todo el último día, reparte el estudio para no sentirte abrumado o ansioso. Obviamente, o sea, de hecho, ni siquiera estudias el día antes de prepararte para residencia. O sea, de verdad, o sea, como que a veces uno, como que yo no sé por qué, pero hay cosas que yo digo que son demasiado obvias, pero aún así hay gente que lo hace, o aún así hay gente que dice, ay, no, eso no debe importar. Y sabe que no hay que hacerlo y lo hace y le va mal, y luego le echa la culpa a que hay rosca o algo así, y no a que no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, número 15. Al preparar la entrevista después de pasar el examen para los exámenes que no tengan entrevista, digo, para los exámenes que tengan entrevista, recuerda que todavía no estás en residencia y que debes esforzarte en habilidades blandas, ¿sí? Como comunicación y persuasión. Mucha gente pasa el examen y dice, ah, bueno, en la entrevista es que sea lo que Dios quiera. Y pues, obviamente, esas personas siempre pierden contra las personas que se esfuerzan por hacer una excelente entrevista. Y ahí es donde volvemos al punto de Beyond Medical Knowledge. ¿Quién crees que te va a ayudar mejor a convencer a otras personas de que tú eres worth it? ¿Un médico que te enseñe información médica o una persona como yo que no estudió medicina y que se ha dedicado a aprender habilidades como comunicación y como persuasión para ayudarte a persuadir a los entrevistadores? Saca tus propias conclusiones. Y, by the way, por si no me conoces, soy Juan. Le ayudo a médicos a pasar a residencia con mi sistema de integración de datos. Y de hecho, mi misión es transformar la educación médica con estrategias innovadoras basadas en datos. Eso es lo que quiero lograr como en mi lifetime. Pero bueno, hablamos de eso después, si quieren. Ahora hablemos de, tienes que asumir la mentalidad de que el estrés es potenciador, stress is enhancing, para no verlo como un enemigo, sino como una fuente de energía. Lo hablábamos en la recomendación, en una de las recomendaciones anteriores, ¿sí? El estrés mejora el rendimiento y no porque yo lo diga, sino porque la evidencia científica lo ha mostrado. Bien, y si no me crees, puedes buscar estudios de Alia Crum. Bien, suma número 17. Para saber los intervalos en los cuales puedes estudiar, haz un análisis de los minutos de estudio seguidos de cada semana o de la semana, divídelos luego por la cantidad de sesiones y multiplícalos por 0.2 para calcular el descanso. ¿Sí? Entonces, intervalos de estudio. Digamos que estudiaste 2 veces, las 2 por 20 minutos, simplemente para hacer fácil el ejemplo. Entonces, el numerador sería minutos de estudio de la semana, 20 más 20, 40. Divídelos por la cantidad de sesiones. ¿Cuántas sesiones fueron en el ejemplo? 2. 40 dividido en 2 da 20. Entonces vas a estudiar por 20 minutos. Eso lo que calcula es en promedio cuánto te logras concentrar. Estudias por 20 minutos, luego multiplicas ese 20 por 0.2 para saber cuál es el descanso, ¿sí? Que en este caso daría 4 minutos. Entonces estudiarías por 20 minutos, descansas por 4 minutos. Estudiarías por 20 minutos, descansas por 4 minutos. Eso depende de, en promedio,
¿Cuánto estás siendo capaz de concentrarte de forma seguida? ¿Listo? Número 18. Cierra los ojos y visualiza el excelente resultado que deseas en el examen. Imagina incluso el correo confirmando que pasaste. ¿Cómo esperas lograr cosas que ni siquiera eres capaz de imaginar? Y luego la gente va a decir, no, pero es que acá está explicando este man pura pendejada, no sé qué, bla, y prefieren creerle a la programación neurolingüística o prefieren tener emociones negativas antes del examen. O sea, prefieren buscar emociones negativas en vez de soñar con que las cosas que buscan son posibles. Esto es demasiado importante. Número 19. Durante los descansos, evita estímulos externos, nada de redes sociales para recuperar la concentración, ¿sí? Porque uno cree que los descansos son para revisar el celular, pero realmente cuando estás revisando el celular no estás descansando. Entonces lo que estás haciendo es, estudias, estás quemado, necesitas descansar, pero te quemas más con el descanso y luego en la siguiente sesión de estudio estás jodido y luego dices, ay no, estudiar está muy difícil y coges el celular. No hagas eso. Medita o haz ejercicio en los descansos. Eso es bueno. Ahora, cuando tengas claras las preguntas clave de tu valor diferencial, esto estamos hablando de la entrevista, formula tu afirmación de manera concreta, ¿sí? Entonces, este Jen se me fue, no sé por qué. A esto le llamo bla, bla, bla en la entrevista, ¿sí? Entonces, ese bla, bla, bla va a ser tu valor diferencial, pero tiene que ser realmente diferencial. Cuando tú estás en la entrevista y tú dices una respuesta muy única que se nota que fue pensada, destaca sobre el resto y los haces quedar mal. Eso es lo que tienes que buscar. Entre menos genéricas sean tus respuestas, mejor. Pero eso se logra preparándose. Y la preparación se logra con volumen. Porque la persona, o sea, imagínate que prepararas 100 veces la entrevista. ¿Crees que llegarías más preparada o preparado que una persona que simplemente presenta la entrevista y ya? Probablemente sí. Y de hecho, eso fue una de las cosas que hicimos para ayudarle a Tatiana a pasar la entrevista de la UPB a pediatría. Y pues pasó. Bueno, número 21. Usa el dolor de un mal resultado para reflexionar y hacer cambios. Hay una frase que de hecho la menciona, la recuerda Alejandra María Pía, que pasó a residencia de dermatología trabajando conmigo en Perú. Ella dijo que esta fue la frase que más se le quedó de todo el programa. El dolor más la reflexión es igual al cambio. Entonces, listo, no pasaste. Reflexiona al respecto. ¿Qué puedes hacer diferente? Ahí es donde vas a cambiar. Por el hecho de sentir dolor no vas a cambiar. Número 22. No pienses que ya está todo hecho después de aprobar el examen porque la competencia en la entrevista puede ser alta. Ya habíamos hablado al respecto. Número 23. Usa música de concentración o aplicaciones de enfoque si encaja con tu rutina de estudio. Entonces, música de concentración. Si tienes mucha energía, escucha algo que la regule, música clásica. Si tienes baja energía, escucha cosas como Deep House. La evidencia científica ha mostrado, pueden buscar Hussein et al, o sea, y colegas, 2002 tal vez, bueno, pueden buscarlo, donde muestra que esta música de concentración depende pues del estado de ánimo. O sea, no es como que haya una música que te ayuda a concentrarte más, sino que la música impacta en el estado de ánimo y el estado de ánimo es lo que te ayuda a concentrarte más. ¿Sí? Y las aplicaciones de enfoque, puedes usar OneSec para el celular o puedes usar Self Control en Google Chrome para el computador. Número 24. Cambia en la creencia limitante de que no eres capaz por otra que te empodere. Como por ejemplo, puedo concentrarme más de lo que me imagino. Eso lo conversé justamente con Alejandra María Pía en una de las sesiones porque ella me decía es que yo siento que no soy capaz de concentrarme
más de tanto tiempo. Y yo le dije, ¿y si crees que eso no, y si crees que eso es cierto, consideras que vas a ser capaz de lograrlo? Si crees eso, y ella me dijo que no. Porque al final del día, la diferencia entre creencia y certeza es que hay duda. La creencia es una duda. O sea que si tú crees algo o lo opuesto, puedes tener razón de ambas maneras. ¿Por qué creer lo negativo cuando puedes creer lo positivo? ¿Sí? Número 25. Antes de la entrevista, acuérdate que no se trata solamente de conocerte, no se trata de ti, se trata de ellos. Se trata de ver ellos con quién quieren trabajar. Número 26. Tienes que dejar claro también en la entrevista a la universidad en la cual te vas a presentar cómo tus conocimientos particulares, como por ejemplo, no sé, que hiciste una maestría en epidemiología, aportan a su excelencia como facultad. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Cuál es la visión que ellos tienen? ¿Sí? Número 27. Tienes que usar la pantalla dividida en el computador para comparar apuntes o preguntas si eso te ayuda a ser más eficiente. Particularmente, ¿a qué me refiero? Nosotros le recomendamos a nuestros estudiantes tener, acá yo lo pongo como apuntes, pero en realidad debería ser banco de preguntas y acá dashboard. Nosotros les pedimos a nuestros estudiantes que por un lado tengan en la parte izquierda del computador su banco de preguntas, el banco de preguntas con el cual se están evaluando, y en el lado derecho tengan abierto su dashboard para medir su progreso. Y eso de hacerlo en pantalla dividida te ahorra mucho tiempo. Listo. Número 28. Antes de estudiar, haz un focus trigger de 30 segundos mirando un punto fijo. La visión, de acuerdo con neurocientíficos como Andrew Huberman, pues sigue al cerebro. O más bien, perdón. El cerebro sigue a la visión. Entonces, si tú te concentras o si tú concentras la visión en algo, luego tu cerebro se va a concentrar. Entonces, mira un punto fijo por 30 segundos. No sé, este micrófono, míralo por 30 segundos. Y luego vas a ver que es más fácil concentrarte. ¿Listo? Bueno, sigamos. No estudies el día anterior al examen porque el descanso es clave para rendir al máximo. Y esto aplica tanto para el examen de residencia como para los simulacros. Porque, a ver, si tú llegas de un turno de 24 horas y haces un simulacro, ¿cómo crees que te va a ir? Mal. ¿Y eso realmente va a determinar o va a ayudarte a medir tu progreso? Pues la respuesta es no, a menos de que el día antes del examen hagas un turno de 24 horas también, que sería una pésima idea. ¿Sí? Número 30. Aplica la regla del disfrute. Tienes que hacer tu entorno de estudio más agradable, con buena luz. Yo tengo, por ejemplo, una lámpara acá, porque pues donde vivo es bastante oscuro, como no entra tanta luz. Entonces, necesitas luz. Luego, música suave, ya hablamos de la música antes, y un buen espacio. Si yo estuviera muy incómodo todo el tiempo al trabajar, pues no trabajaría. Y lo mismo pasaría con estudio. ¿Listo? El punto es que mucha gente, a pesar de que tiene como el espacio perfecto para ver películas y bla, no tiene un espacio perfecto para estudiar. Adivina qué suele hacer. Pues se pone a ver películas y se pone a perder el tiempo. Porque es más cómodo. ¿Listo? Bueno, ahora, construye tu frase de valor. Esto es de la entrevista. Tu frase de valor con la fórmula ayudo a el programa al cual pues aspiras, no sé. Ayudo a programas de dermatología a mejorar la cantidad de investigación que tienen publicada, por un lado investigando por mi cuenta y por otro lado ayudándole a los demás investigando. Eso es una propuesta de valor.
para la entrevista. Porque es que ellos te van a escoger a ti si tú demuestras valor, no si tú estás obsesionado, obsesionada con pasar por el hecho de pasar y no aportar. Número 32. En la entrevista pasa a tu formación y experiencia laboral, pero demostrando cómo encajas con lo que el programa busca. O sea, tienes que tener claro lo que el programa está buscando, lo que el programa al cual te presentas está buscando, y luego presentarte a partir de cómo tu formación encaja justamente con eso, que haya un match literal. Número 33. Usa cada retroalimentación negativa como oportunidad de refinar tu preparación. No la veas como un ataque personal. Cuando yo te digo las cosas en la cara, no lo digo para hacerte sentir mal. Te lo digo para que antes de presentar el examen cambies tu comportamiento y que no te sientas mal después de perder el examen, sino que te sientas mal ahora, pero acomodes y ajustes para que el día del examen te vaya bien y para que pases a residencia. Número 34. Mantente fiel a la preparación que has venido haciendo. No improvises cambios drásticos justo antes del examen. ¿Sí? Entonces, esto se refiere a que si tú tienes un sistema que estás siguiendo y que se nota que está dándote resultados, pues no hagas nada diferente, solo sigue enfocado. Pero si no estás haciendo algo que te funcione, pues busca algo que te funcione. Si no, pues vas a seguir estancado. Listo. Número 35. Bueno, esto es para mis estudiantes. En Slack, nuestro canal, escribe la palabra iniciando antes de arrancar tu sesión de estudio, especificando tus tareas. ¿Por qué lo puse tal cual? Porque necesito que tú tengas clara la noción de deep work, primero, y segundo, la importancia de especificar lo que vas a hacer. Si tú dices, voy a estudiar pediatría, pues no vas a estudiar nada. Si tú dices, voy a estudiar el diagnóstico de bronquiolitis, es más probable que lo hagas. Y el deep work se refiere a tener espacios de concentración ininterrumpida para tareas como por ejemplo aprender, que son retadoras intelectualmente. Y esto, ¿por qué lo hacemos en un canal de Slack, en nuestro medio de comunicación? Cuando entres al programa, pues vas a conocerlo, pero ¿por qué hacemos esto en un canal de comunicación? Porque lo importante es que tú veas cómo otras personas están haciendo las cosas, porque el problema es que en tu entorno probablemente sientes que tú eres la única persona estudiando. Y eso significa no que tú seas loco, sino que estás en el entorno incorrecto. Si eres la persona más inteligente en un lugar, estás en el lugar incorrecto. Número 36. Piensa en la estrategia cliffhanger de las series. O sea, eso de que al final de cada episodio dicen algo que tú dices, uy, no, ¿cómo se va a resolver eso? Y te toca ver el siguiente episodio. Haz lo mismo y di y haz una sola pregunta para generar intriga y terminar resolviendo más. Como ya hice una, ¿por qué no va a hacer más? ¿Listo? Número 37. Ten en cuenta que el examen real va a ser similar a tus simulacros. No te sobreestimes, o más bien subestimes, no te subestimes pensando que será radicalmente distinto. Es decir, si tú haces simulacros, los simulacros adecuados, pues tienes que tener la confianza de que si te está yendo bien en simulacros vas a pasar el examen real. Número 38. No hagas nada fuera de tu rutina el día anterior al examen. No comas nada nuevo o tengas horarios diferentes. Y este consejo es sponsored by mi papá, que es gastroenterólogo, que ese consejo me lo daba cuando estaba en el colegio. Entonces, pues me decía, no, no vaya a comer nada distinto, no vaya tal, bueno, en fin. Número 39. El examen suele reflejar la cantidad de tu estudio, la calidad de tu estudio y los simulacros previos. ¿Qué significa eso? Pues que simplemente el examen es un espejo
de cómo estuvo tu preparación. No es un lugar místico en el que pasan cosas inimaginadas. Lo que ocurre es que son inimaginadas porque no te preparaste. Número 40. Duerme bien la noche previa para llevar fresco a la prueba. Ya lo he dicho como 3 veces, pero lo sigo diciendo porque a veces a la gente se le olvida esto y no cambia. Número 41, esto es para la entrevista. Tienes que ajustar tu tono y energía al mismo nivel que la persona que te entrevista. Tienes que, por ejemplo, si están hablando suave, tú hablas suave igual que ellos. Número 42. Tienes que empezar a estudiar con microobjetivos. No te plantees, este es un ejemplo que yo doy en los módulos de mi programa, grabar todo el programa, sino la tarea más inmediata. O sea, en este momento. O sea, ustedes no saben la pereza que tengo de grabar un video con 100 recomendaciones, pero voy una por una. ¿Sí? Entonces lo mismo, no te enfoques en que tienes que estudiar todo de una especialidad, sino arranca uno por uno. ¿Listo? Número 43. Prepárate para la pregunta estrella de la entrevista o similar, donde explicas quién eres y tu aporte, tus aportes. O sea, esta prácticamente siempre te la van a preguntar y aún así la gente improvisa. ¿Por qué haces eso? Número 44. Todo es una habilidad y todo puede ser aprendido. Esto es lo que se conoce como growth mindset, que proviene de investigaciones de Carol Dweck de Stanford. Y si, por ejemplo, tú no me crees, pues busca la investigación y revisa. Esto de hecho me ayudó mucho porque yo antes pensaba que no era tan inteligente y por eso de hecho no estudié medicina, porque pensaba que no era bueno en ciencias y que eso no lo podía cambiar. Pero luego me di cuenta de esto, de que todo es una habilidad y todo puede ser aprendido. Y la muestra de eso es que yo no era bueno comunicándome, ahora me comunico de forma decente. Y así con muchas cosas, porque todo es una habilidad y todo puede ser aprendido. Recuerda, la entrevista es para que el programa decida con quién le gustaría trabajar. No es un trámite más. Prepárala. Número 46. Si fallas, retoma con la convicción de que ya aprendiste algo valioso y corrige tus puntos débiles de inmediato. ¿Sí? Optimization for excellence. Tienes que optimizar tu proceso para que no cometas los mismos errores, pero tomando en cuenta lo que ya aprendiste porque no arrancas de cero. Número 47. Considera el examen como un simple trámite si ya estudiaste lo suficiente. Ve con la mentalidad de que ya vas a pasar. Porque si tú te llenas de argumentos, o sea, si tú miras lo que estudiaste, tú vas a estar tranquilo de que realmente estudiaste mucho. Y te vas a dar cuenta que el 90% de la gente en realidad no estudia mucho. Número 48. Reconoce que ya has invertido mucho tiempo en simulacros y en mejorar. Si te ocurre un contratiempo, no minimices tu preparación, o sea, no dejes de estudiar porque te ocurre un contratiempo y si te ocurre un contratiempo un día, retoma al día siguiente. Porque al final del día no importa tu estado de ánimo. Hay una frase que escuché hace poco que dice, fuck your mood, follow the plan. Porque si tú le prestas atención a tus emociones y actúas gracias a ellas o con base en ellas, pues no vas a hacer nada y te vas a seguir sintiendo mal. La otra opción es, reconoces tus emociones, haces lo que igual tenías que hacer y después te sientes mejor porque hiciste lo que tenías que hacer. ¿Cuál de las dos opciones se ve mejor? Ahora, siguiente. Cuando hayas definido preguntas o necesidades del programa, formula tu statement de valor de manera específica. O sea, es importante antes de presentar la entrevista, investigar cuáles son las preguntas que ese programa suele hacer.
¿Y cuáles son las necesidades que tiene? Eso se lo puedes preguntar a residentes de esa universidad, de esa especialidad a la cual aplicas. Y luego, con base en eso, formula tu statement de valor, así como lo hablamos antes. Número 50. Evita inventar hobbies falsos en la entrevista. La honestidad genera más confianza que aparentar algo que no domines. Y esta recomendación también proviene de mi papá. Mi papá, cuando se presentó a residencia me parece que fue de medicina interna, creo que no fue para el fellow de gastro, sino para medicina interna. A él le preguntaron en una entrevista que qué deporte le gustaba, y a mi papá le gustaba el básquetbol, entonces él dijo el básquetbol. Y luego le dijeron, ¿cuál es su equipo favorito? Y pues a mi papá, a pesar de que le gustaba el básquetbol, no es que se pusiera a ver partidos, sino que simplemente le gustaba como jugarlo y ya. Pero pues como le preguntaron eso, él dijo, no, tengo que descrestar, voy a decir que me gustan los Lakers, que es un equipo pues de Estados Unidos. Y entonces luego le preguntaron cuál es su jugador favorito. ¿Y qué hizo mi papá? Pues se jodió, literal. Y después, la siguiente vez que le hicieron la entrevista, él dijo algo honesto. Creo que fue para la de gastro, para el fellow. Le preguntaron que... Ah, no, fue para medicina interna. Que por qué quería ser internista. Y mi papá dijo de una, no, pues para ser gastroenterólogo. Cuando a priori uno pensaría que esa es una mala respuesta, porque pues te están admitiendo un programa y ya estás pensando en la subespecialidad cuando se requieren médicos internistas, pues igual, sin sub, y muy poca gente, pues como que tiene eso en mente. Pero bueno, en fin, hay que decir la verdad. Hay un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker que puede ayudarte a cambiar creencias limitantes, como pues ha pasado con muchos de mis estudiantes, que les he recomendado eso. De hecho, se lo recomendé particularmente a un estudiante que pasó a residencia en la Universidad Javeriana de Cali y lo leyó y dejó sus creencias limitantes y pasó a residencia. Número 52. Es más fácil madrugar y estudiar temprano que hacerlo al final del día, cuando tu energía está agotada. No voy a explicar mucho al respecto. Número 53. En la entrevista, creo que esto ya lo había hablado, tienes que destacar el match entre tus cualidades y lo que el programa busca, investigando la página web de la universidad. Número 54. Haz una sola cosa a la vez, evita el multitasking para que tu sesión de estudio sea más productiva. O sea, si tú estás como te pones a estudiar y luego tienes el celular ahí, te llega un mensaje, te desconcentras, lo contestas, lo dejas y vuelves a estudiar, no te va a rendir. Número 55. No te apoyes en comentarios negativos de personas que dicen que este examen está muy difícil. Aléjate de ese pesimismo. Y eso se logra, obviamente, apartándote de un círculo negativo en tu vida. Si tienes círculos negativos en tu vida, ya sea porque tu grupo de amigos es así, cambia de grupo de amigos, o si es en el trabajo, prueba buscando otro trabajo. Porque el punto es que la gente te dice eso porque tú sigues intentando algo que ellos ya no quieren intentar más. Y obviamente pues a ellos les molestaría que tú pases y ellos no. Así es la gente. A la gente quiere que a uno le vaya bien, pero no mejor que a ellos. En realidad. Bueno, siempre en la entrevista, este es un tip pequeño y estas recomendaciones de entrevistas las sé también porque cuando yo estaba aplicando a trabajos, cuando me gradué de economía, pues pasé por un proceso de preparación de entrevista y me dijeron justamente esto. El error que la gente comete es que se presenta con sus estudios inmediatamente. Pero antes de eso es mejor decir quién eres, qué te gusta, con quién vives
y luego sí decir, ay, por cierto, estudié tal en tal universidad. ¿Sí? Número 57. La evidencia científica ha mostrado que las sesiones de estudio de hasta 90 minutos son las más efectivas. Si estudias más de 90 minutos, puede ser que ya no esté siendo tan eficiente. Esto tiene, digamos, sus matices, pero me gustaría que se quedaran con esa idea. Número 58. Reimagina con detalle el correo confirmando que pasaste. Esa visualización potencia tu confianza. Es muy importante que lo hagas. Ya lo había dicho, pero es muy importante. Número 59. Usa la regla del disfrute. Haz que tu entorno de estudio sea agradable para evitar la procrastinación. Y esto tiene otro consejo aparte que me gustaría mencionar, y es que si tú no tienes ganas de estudiar en el lugar en el que por lo general sueles estudiar, ve a otro lugar, ve por ejemplo a un café y estudia allá. Número 60. Evita viajar al lugar del examen el mismo día o a última hora. Hazlo con suficiente anticipación. Yo sé que este consejo suena pendejo, pero pues es mejor darlo, ¿no? Número 61. Agrupa tareas similares para evitar el cambio constante de contexto que te hace perder el tiempo. ¿Sí? Como por ejemplo, no te pongas a revisar preguntas y al tiempo contestar WhatsApp. Haz una tarea a la vez. ¿Sí? El multitasking es lo que te hace perder tiempo. Número 62. Planifica lo que harás cada día la noche anterior. Así reduces la fricción al iniciar tu estudio. Eso es clave. Si tú defines lo que vas a estudiar antes de que ocurra el día, pues ya vas a tener claridad para iniciar. Número 63. Limita las interacciones con personas negativas antes de presentar la prueba. No te generes más estrés. Número 64. Hablando del focus trigger. La primera opción ya te la di, que era la opción de concentrarte en un punto fijo. La segunda opción es hacer lo que se conoce como covert focus, que es como tú pones dos puntos, esta mano está adelante que esta, pones dos puntos y cambias a cuál punto es que tú miras. Eso también te va a ayudar a concentrarte. Número 65. Documenta tus fallas y aciertos en un dashboard, en un documento de Google Sheets, para ver patrones y corregirlos con precisión. Evalúa en qué estás fallando. Si no sabes en qué fallas, pues no sabes qué es lo que tienes que corregir. Número 66. Si sientes ansiedad, revisa si realmente estudiaste lo suficiente. Muchas veces es inseguridad por no haber repasado más. Y eso ya te lo había dicho, pero te lo digo porque es importante. 67. La disciplina es la mejor forma de amor propio. Esta es de mis frases favoritas. La disciplina es la mejor forma de amor propio. No te sabotees cediendo siempre a la pereza o a las distracciones. Esa es la peor forma de vivir tu vida. Y es lo más incómodo en el momento, pero looking back, esos son los good old times, cuando estabas enfocado, cuando te esforzaste. Número 68. Aunque te sientas nervioso, recuerda que a veces la ansiedad es solo un indicador de que debes repasar más. Entonces, evita eso preparándote adecuadamente para el examen. Pero no estudies nada antes. O sea, eso solamente te va a dar más ansiedad. Número 69. Investiga la mentalidad de crecimiento, el growth mindset, ya lo había hablado, de Carol Dweck. Las capacidades se pueden desarrollar. Todo es una habilidad y todo puede ser aprendido. De hecho, ella tiene un libro que se llama Mindset, que lo puedes leer. Es buenísimo. Número 70. Profundiza en lo que la otra persona, el entrevistador, esto es para la entrevista, dice, parafraseando y mostrando que le prestas atención. A la gente le gusta mucho
sentirse escuchada. Entonces, en la entrevista tú tienes que lograr que la persona se sienta escuchada. Con respecto a la pregunta que me haces de parafrasear la pregunta, considero que tal, ¿sí? Número 71. Las creencias que nosotros tenemos determinan las acciones que nosotros tomamos y esas acciones determinan los resultados que nosotros conseguimos. Y esos resultados reafirman las creencias. Si tú cambias tus creencias, cambias tus acciones. Si tú crees que los cupos están comprados, ¿te vas a esforzar? Obviamente no. Deja de pensar en eso y vas a ver que te vas a esforzar más. 72. Personaliza el mensaje previo a la entrevista mencionando detalles específicos de la universidad. Casi nadie hace eso, pero cuando te envían la invitación a la entrevista, envía un correo agradeciendo y explicando con un mensaje personalizado, pues, lo que te interesa de la universidad, lo que te llama la atención. Eso te hace destacar. Número 73. Para la entrevista, tienes que desarrollar las habilidades blandas, igual que si fueran temas académicos. Se pueden aprender. Hay libros recomendados al respecto. Uno de esos, que es muy bueno, es Influence de Robert Cialdini. Si vas a procrastinar el estudio para residencia, aplica la regla de la nada. No tengas ningún estímulo. Solamente mira la pared hasta que prefieras estudiar. Porque el punto es que no quieras hacer nada, es que quieres revisar el celular. Entonces quita el celular o elimina las redes sociales ya. Este libro de Feel Good Productivity te va a ayudar a hacer el estudio más placentero. 75. 76. Revive mentalmente tus victorias académicas pasadas, tanto en el examen como en la entrevista. Eso te va a ayudar mucho. Número 77. Haz preguntas con base en lo que dice el entrevistador para profundizar. A las personas les gusta sentirse escuchadas. Cuando se acaba la entrevista, por lo general los entrevistadores dicen, ¿tienes alguna pregunta que te gustaría hacernos? O tú puedes decir, tengo una pregunta. Ese detalle llama la atención. Número 78. Repite el ciclo de estudio y descanso hasta completar lo planificado. No improvises pausas desordenadas. Tienes que planificar también tus descansos. No se trata de estudiar todo el día, pero se trata de ser intencional con tu tiempo. Número 79. Haz un mensaje previo vía correo o teléfono para la entrevista, agradeciendo la invitación y resaltando el prestigio del programa. Eso lo hablamos previamente. Pero es muy importante eso de dar compliments. Que la persona que está leyendo ese correo por parte de la universidad se dé cuenta, esta persona sí sabe. Bien. Número 80. Copia sutilmente la postura y los gestos del entrevistador, generando empatía inconsciente. Cuando una persona quiere persuadir a otra, va a buscar copiar su lenguaje no verbal. Copia su lenguaje no verbal. Número 81. Sé transparente en la entrevista. Si finges algo y luego te lo preguntan, vas a quedar como una persona no confiable. Te lo digo de distintas maneras para que lo entiendas. Ya lo había mencionado con la historia de mi papá, ¿no? Dolor más reflexión igual cambio. Si algo no salió bien, ajusta tu entrevista. Si estudiaste con resúmenes o viendo cursos, no sirve de nada que te sientas mal por no pasar el examen. Si en tu reflexión no tomas la decisión de cambiar lo que estás haciendo e implementar el Cognitive Data Integration System. Acá puedes revisar también 83 los estudios de Alia Crum sobre The Stress is Enhancing Mindset
para ver cómo el estrés mejora el rendimiento. Y si aún no crees que esto es verdad, ¿no crees que el estrés te ha ayudado, por ejemplo, cuando has tenido que atender urgencias? Digo estas cosas de nuevo porque mucha gente no toma en cuenta esas recomendaciones y las repito por lo relevantes que son. Número 84. En los descansos puede ser útil, me adelanté en la recomendación anterior, hacer ejercicio breve o, este es un hack que yo usaba cuando tenía que hacer muchas tareas como en mi casa y bla, como por ejemplo lavar la loza y bla. Usa los descansos para lavar la loza o para hacer esas cosas, pero no uses el celular. Número 85. Si terminaste el examen sin pasar, o sea, si no pasaste, reinicia tu estudio de una, ¿sí? Uno decide cuánto tiempo quiere afrontar una situación. Y realmente es que uno podría hacerle duelo a la situación por toda su vida. ¿Quién le dice que no? Entonces, si es posible hacerle duelo toda su vida a una sola cosa, pues también es posible, o por qué no va a ser posible, iniciar de una vez. Cuando hay personas que han pasado a residencia pasando por momentos difíciles o retadores emocionalmente, como le pasa a todos, porque todo el mundo tiene problemas en algún momento de su vida. Bueno, antes de sentarte a estudiar, número 86, usa el ejercicio, haz burpees o sentadillas o tómate duchas de agua fría para reactivar tu energía al sentarte a estudiar. Número 87, haz el entorno de estudio agradable. Y acá quiero cubrir el tema de la luz adecuada, ya sea cómprate un foco de luz específicamente para tu escritorio o ubica tu escritorio cerca de un lugar con luz. El tema es que si madrugas y tienes que estudiar, pues vas a necesitar el foco de luz igual. Número 88. No llames ansiedad a tu falta de preparación. No llames ansiedad a tu falta de estudio adecuado, ya sea por procrastinación o porque estás estudiando mal y aún así, sabiendo que estudias mal, no cambias las cosas. En la entrevista número 89 se trata más de ti, se trata más de ellos que de ti. Número 90, cuando te pregunten quién eres, entonces vas a iniciar con la identidad personal, o sea, presentándote. ¿Recuerdas lo de con quién vives, bla? Luego, formación, estudia medicina en tal, soy médico de tal universidad. Ahora sí viene la experiencia. Dos cosas más. Habilidades, skills, qué skills tienes y motivaciones. Ahí es donde Beyond Medical Knowledge, aprender muchas habilidades, te va a ayudar a pasar. Número 91, en la entrevista también. Incluye en tu propuesta de valor qué problemas resuelves, qué oportunidad detectas, qué necesidad satisfaces y qué beneficio ofreces. Número 92. Ya hablamos de la respiración de 4 segundos y 2 segundos para cuando tienes poca energía antes de estudiar. Ahora hablemos de qué pasa cuando tienes mucha energía al momento de estudiar. Acá tienes que hacer lo que se conoce como el box breathing. Vas a inhalar por 4 segundos, luego vas a mantener por 4 segundos, vas a exhalar por 4 segundos, vas a mantener por 4 segundos. ¿Sí? Y así lo haces por un minuto. Entonces, como una caja, por eso se llama box breathing. Entonces, mantienes cada una de esas 4 por 4 segundos. Número 93. Si te preguntan por gustos que realmente no tienes, por ejemplo, un deporte que no sigues, sé honesto para evitar quedar mal si profundizan. ¿Recuerdan la historia de los Lakers de mi papá?
No hagan eso, ¿sí? Acá, bueno, acá la idea era explicar qué era el box breathing. Ya lo expliqué hace 2 o 3. Entonces, same. 95. Elimina las redes primero antes de decir que tienes TDAH. No llames TDAH a algo que es simplemente falta de enfoque. Número 96. Usa el nombre del entrevistador durante la conversación. El nombre propio es muy influyente al persuadir. Entonces, imagínense que ustedes están en la entrevista. Uno de los especialistas les pregunta algo y ustedes para contestar citan a otro especialista que está en ese panel de entrevistadores. ¿Cómo creen que ese entrevistador se sentiría? Pues bien, y eso es lo que te va a ayudar a pasar. Número 97. Reconoce que la atención está siempre compitiendo con Netflix, redes, trabajo. Decide conscientemente qué quieres hacer. ¿Quieres perder el tiempo viendo Netflix? ¿Quieres perder el tiempo viendo redes? ¿O quieres hacer las cosas que te van a ayudar a pasar a residencia? Número 98. Si el cálculo de descansos te parece complejo, que lo hablamos hace bastantes recomendaciones, usa 45 minutos de estudio y 15 de descanso. O si tienes menos energía, 25 minutos y 5 de descanso. Número 99. Minimiza la improvisación. No cambies tu método antes del examen. ¿Sí? O sea, el día antes no te vas a poner a estudiar diferente y ahí sí vas a pasar. Número 100 y bonuses. Ajusta el tono y la energía al entrevistador. Si el entrevistador está muy serio, obviamente tampoco te excedas. Pero si está entusiasta, sube también tu energía. La gente se ve persuadida por personas que se ven como ellos. ¿Sí? Número 101. Ajusta la mentalidad. Lo que no esté en tu mente va a ser muy difícil de lograr. Y ya lo hablamos. La gente prefiere tener pensamientos negativos a tener pensamientos positivos y justifica tener pensamientos negativos, pero no puede justificar tener pensamientos positivos. ¿Por qué? Número 102. Repite algunas palabras clave que use el entrevistador para generar cercanía inconsciente. Esto de nuevo es mirroring, pero verbal. Entonces, si la persona utiliza la palabra pequeño, así tú digas chiquito, tú dices pequeño. ¿Sí? Número 103. De nuevo, si sientes ansiedad, no te preparaste lo suficiente. Y no te preparaste lo suficiente probablemente porque el método de estudio que estás usando no es el adecuado. Si quieres que te ayude a retener más información para poder pasar tu examen de residencia, revisa el video que está acá abajo en la descripción. Nos vemos.